A ver, las historias de las grandes empresas rara vez empiezan con un plan perfecto y un camino despejado. A veces, como en el caso de Tipti, empiezan con un barco hundiéndose, con facturas que no se pueden pagar y un agotamiento, bueno, un agotamiento extremo. Esta es la increíble historia de cómo se construye un cohete en medio de una tormenta así. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta suena un poco a locura, ¿no? Pero es que es la metáfora perfecta para entender cómo nació uno de los gigantes del e-commerce en Ecuador. Para entender esta historia, tenemos que viajar en el tiempo a 2015, un año que encontró a nuestros dos protagonistas viviendo en universos que no podían ser más opuestos. El contraste era brutal. Por un lado estaba Rafael Luque sintiendo todo el peso del fracaso. Su empresa de tecnología se caía a pedazos y cada día era una batalla. Por el otro, su esposa, Pierángela Sierra, estaba viviendo el sueño corporativo en Coca-Cola. Pero, ¿a qué costo? Un costo personal altísimo, viviendo prácticamente en un avión, totalmente desconectada de su casa y de su familia. Dos realidades extremas bajo el mismo techo. Y entonces, en una de esas noches, de esas poquísimas en las que los dos estaban en la misma ciudad, todo cambió. Y no fue una reunión de estrategia, no para nada. Fue una confesión mutua de que estaban agotados. Ahí se dieron cuenta de que, a pesar de vivir en mundos opuestos, tenían exactamente el mismo problema: la falta de tiempo. Y de esa frustración compartida, de ese momento de honestidad total, nació una idea. Decidieron transformar su problema personal en un negocio y apostarlo absolutamente todo. El nombre que eligieron, Tipti, lo decía todo. No era solo un nombre que sonaba bien, era una misión, un acrónimo de tiempo para ti. Y esa fue la propuesta de valor desde el día 1. No estaban vendiendo víveres, estaban fabricando tiempo. Y fue una apuesta gigantesca. En 2016 invirtieron todo lo que les quedaba, sus ahorros, todo. El punto clave aquí es que no lo hicieron porque tuvieran la certeza del éxito, sino porque tenían la convicción profunda de que su problema era el problema de todo el mundo en la vida moderna. Al principio se enfocaron en un público que Pierángela entendía a la perfección, las mamás trabajadoras. Y para servirlas, crearon una figura que fue un antes y un después, el shopper. Ojo, no era un simple repartidor, era un experto en compras, un aliado, la persona que te elegía los aguacates perfectos y los tomates exactos, asegurando la calidad que cualquiera esperaría. Y el modelo funcionó. Vaya que sí funcionó. El boca a boca fue su mejor campaña de marketing. Para mayo de 2020 ya habían alcanzado un hito increíble: 100,000 pedidos entregados, 100,000 veces que le habían devuelto tiempo a sus clientes. Se sentían sólidos, exitosos. No tenían ni la menor idea de lo que estaba a punto de pasar. Ahora pasemos a ver cómo esta historia de éxito estuvo a un pelo de convertirse en una catástrofe. Porque justo cuando sentían que habían alcanzado la velocidad de crucero, el mundo entero cambió. De la noche a la mañana, el COVID-19 encerró al planeta. Para muchísimas empresas fue el final. Pero para Tipti fue un catalizador. Uno inesperado y brutal. La demanda no creció, explotó. Tipti pasó de ser una comodidad a ser una necesidad vital. Como se puede ver en el gráfico, fue un verdadero tsunami de pedidos. La gente encerrada, con miedo, dependía de ellos. Y aquí viene la gran ironía. El éxito masivo casi los destruye. Su infraestructura tecnológica, que estaba diseñada para una demanda normal, simplemente no aguantó la avalancha. Los servidores se caían, la app no funcionaba, estaban literalmente muriendo ahogados por una inundación de éxito. En ese momento tomaron una decisión clave: pedir ayuda. Se aliaron con unos expertos, DinoCloud, y en cuestión de meses hicieron lo imposible. Reconstruyeron toda su tecnología mientras la operación seguía andando. Migraron sistemas, implementaron algo llamado infraestructura como código, que es básicamente crear un plano digital para construir y gestionar servidores de forma automática, y optimizaron costos. Fue una metamorfosis total, forzada por la crisis, que los hizo infinitamente más fuertes. Salieron de la pandemia no solo habiendo sobrevivido, sino completamente transformados. Esto marcó el comienzo de una nueva era para Tipti, una era de poder tecnológico y alianzas que cambiarían el juego. En 2021 llegó un movimiento que lo cambió todo. Corporación favorita, el titán detrás de Supermaxi, invirtió en Tipti. Y esto no fue solo una inyección de dinero, fue una validación del mercado, una ventaja estratégica casi insuperable.
Con esos nuevos recursos, se lanzaron de cabeza a la inteligencia artificial generativa. Y el impacto fue inmediato y se pudo medir. Redujeron las consultas humanas, aumentaron la conversión en marketing y automatizaron una buena parte de la logística. La tecnología se convirtió en el cerebro de la operación. Pero, y esto es muy importante, en medio de toda esa tecnología, nunca se olvidaron de su ingrediente secreto. Su red de más de 700 shoppers seguía siendo el corazón de la experiencia. Este modelo híbrido, que combina la inteligencia artificial más avanzada con un servicio humano y cercano, se convirtió en su mayor ventaja competitiva. Y así llegamos a la conclusión de este viaje increíble, que nos enseña una lección fundamental sobre dónde está el verdadero valor en los negocios de hoy. Hoy los números de Tipti son impresionantes. Más de $83 millones de facturación, más de 1 millón de usuarios en 45 ciudades. Pero de todos estos datos, el más importante es el último. Más de 3.5 millones de horas devueltas a la gente. Porque ese siempre fue el objetivo real. Y con esto cerramos. La gran moraleja de la historia de Tipti es que el negocio más rentable no es el que persigue el dinero, sino el que resuelve un problema humano fundamental, en este caso, el de fabricar tiempo. El dinero, al final, es solo una consecuencia, es el aplauso a un trabajo bien hecho, una idea para reflexionar, sin duda.